sé que empezamos en mayo con la primera tertulia y hablamos precisamente sobre la tertulia y llegamos ahí conversando a decir que a partir de una definición que había mandado Carlos Acosta, que digamos que una tertulia era compartir una conversación en un café, que era crear un ambiente donde se pudiera intercambiar criterios, expresar sus criterios sin temor a críticas. Incluso nosotros usamos la palabra tica choteo. Ver un poco la introducción que haría Paulina para hacer la tertulia, ¿verdad? Que es muy importante de estas reuniones, de compartir los criterios. El café se puede empezar a compartir ya. La crisis económica que se vive hizo más actual que nunca el impulso profético de la EDC. Se desarrolló el Encuentro Nacional de EDC, una nueva actividad para unos muchachos de la Casa Do Menor. Transmitir lo que es la cultura de la alteridad y tratar de vivirla, y es todo un esfuerzo, todo un reto, un desafío de llevar adelante la cultura de la alteridad como una voz de esperanza para la realidad actual. El mundo actual está en crisis en todos los sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, vemos cómo el calentamiento global responde y acrecienta esa crisis, y esto mucho es de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de actuar, y somos nosotros también los primeros llamados a ponerle un alto, a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Igualdad, fraternidad y libertad. Ahora bien, ¿quién nos dijo todo eso? ¿Quién nos explicó esto que aparece en el Génesis? Jesucristo. Pero Él no solo nos revela esta realidad trascendental del ser humano, sino también con su vida, más que con las palabras. O sea, hubieron palabras, de hecho están los evangelios, pero Él más con su vida nos enseñó a cómo ser hermanos, a cómo vivir la igualdad, a cómo vivir el ser humano. La unidad generadora es ese átomo primigénito, es ese Dios trino que lo creó. Y es el tesoro más grande del ser humano, es que somos todos diferentes. Y podemos crear también. Pero esa creación se debe a este poder ser creativo, viene de ahí. Ahora bien, ¿qué es cultura? Abramos la tertulia. ¿Qué es cultura para ustedes? Todo el quehacer del ser humano. Los valores, las costumbres, gracias, la identidad, los vicios. Sí. Sí, la cultura está conformada por costumbres. ¿Qué es una costumbre? Un hábito. ¿Y una tradición? Algo que se hereda de generación en generación. Y una costumbre se hereda también. ¿Cuál sería la diferencia? La costumbre es más humana, pero en cuanto más corpórea, más físico, y la tradición encarna en la mentalidad del ser humano, su desarrollo continuo. La tradición es algo, un hábito que se hace cada cierto tiempo. La costumbre es un hábito que se hace continuamente. ¿Qué es alteridad? El otro. El otro. Entonces, la cultura de la alteridad es aquellos hábitos
que nosotros podemos desarrollar en favor del otro. Y ese otro, ese alter, ¿quién es? ¿O quiénes somos ese alter? Los seres humanos, los seres vivos y el cosmos. Mi propuesta es que nos entrenemos a vivir la alteridad, a vivir por el otro. ¿Cómo? Siendo conscientes de esa interrelacionalidad. Entonces cuidar qué compro, cómo lo compro, y ese superfluo, eso que me sobra, ponerlo a disposición de los demás. Otra manera de entrenarnos para vivir la alteridad es a través de la reflexión. La reflexión viene de la pregunta, el conocimiento viene de la pregunta. Entonces es muy importante recomenzar, volver a comenzar, pero sí puedo reparar. ¿Cómo? Haciendo algo positivo por otro. Compensar. Entrenarnos para vivir la alteridad también es vivir la ciudadanía. ¿Cuál es el aliciente? ¿Cuál es el motor que impulsa esta cultura? ¿Qué nos hace llevar a cabo todo esto? Es lo que yo llamo la inteligencia del amor. Cuando uno comprende la naturaleza del amor, cuando uno tiene esa cualidad de la mente en el corazón, eso es inteligencia. Yo no creo que seamos hechos imagen de Dios como persona única, como persona individual. Yo creo que nosotros somos hechos imagen de Dios en tanto trascendemos, en tanto salimos de nosotros y vivimos en el otro. Yo no puedo ser metido en mí, y menos ser la imagen de Dios metido en mí. Porque metido en mí soy tan limitado que no puedo ser imagen de Dios. Bueno, me gustó eso lo que usted decía de que es no como uno quisiera, que uno cree que debe amar a otro, no como el otro quisiera, que entonces me parece, bueno, usted como quisiera que le gustaría que lo atendieran en ese servicio, ¿no? Es estando en el otro como logro saber. Si yo vivo la alteridad, él la vive, el otro la vive, formamos una cultura. Pero tiene que empezar en el individuo esa transformación. Bueno, primero que la expresión máxima de la alteridad es Jesús, ¿verdad? Definitivamente. Y de hecho, el primer mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. Eso iba muy contundentemente. Porque cuando uno está en una actividad en la que el objetivo está dirigido al bien de los demás, ¿verdad? Es decir, todo se logra, todo se hace. Y a veces se presentan obstáculos, ¿verdad? Pero finalmente yo digo que Dios mueve las piezas y todo se acomoda. Somos nosotros también que estamos con una misión acá y que tenemos que reunirnos, trabajar y poner nuestro granito de arena para que se dé esa cultura de la alteridad. Eso es. Entonces me viene a la mente ese anuncio de la WWF de Aperflofas, cuando lo importante es hacer algo, hacerlo, pero algo que puede detener la matanza en las Amazonas o de las focas o todo eso. Entonces es importante, tan importante que hasta su santidad el Papa Benedicto ha emitido un decreto que llaman los pecados ambientales, ¿verdad? Ahora que entonces también eso es parte de eso, ¿verdad? De esa misma cultura, ¿verdad? Es que al final de cuentas todo esto que hemos venido hablando se resume en el amor, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de la fraternidad y todo esto, y que al final de cuentas un poco ese sentimiento y que hoy de alguna manera se refuerza, porque todos al final de cuentas estamos detrás de ese concepto.